Vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, que es nuestra velada de oración. Y bueno, quiero tomarme unos pocos minutos para hacer algún comentario respecto al poder de la oración. ¿Se han preguntado ustedes cuán poderosa es la oración? Seguramente sí, porque es una pregunta que en muchas ocasiones nos hacemos con el objetivo de ver si realmente vale la pena estar buscando la presencia de Dios, teniendo ese tiempo de intimidad con Él, teniendo la condición de hacer lo que comentaba hace un momento, la palabra itbodedut, que es una palabra hebrea que nos lleva a el entendimiento de recogernos a nosotros mismos y tener esa intimidad que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuán tan poderosa es la oración, mis amados? Pues quiero decirles que el poder de la oración no debe nunca ser subestimado, sino todo lo contrario. Debemos tener una clara concepción, un claro concepto de qué tan poderosa es la oración en nuestras vidas. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 5 del versículo 16 al 18. Y dice, voy a tomar la parte B del versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Imagínense cómo la palabra de Dios nos enseña que aún esos hombres poderosos en el Señor, ustedes se imaginan al profeta Elías en la condición de justo como lo veía Dios, un sadik, un santo propiamente hablando, una persona con mucho mérito delante de Dios. Pues Elías también era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, está diciendo que también pecaba para pronto, que de repente también se resbalaba, de repente caía. ¿Y cuál fue la condición de Elías? Que Elías, cuando se ponía en la presencia de Dios, cuando oraba a Dios, él sabía que Dios siempre iba a responder a sus plegarias, a sus oraciones. Aquí se nos muestra cuando él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió, pero fue porque obviamente no era un capricho de Elías el que no lloviera. Realmente viene a darnos una idea clara de que cuando Elías estaba en intimidad con el Señor, sabía el por qué y el para qué orar. Por lo tanto, Dios nos muestra que efectiva y definitivamente escucha nuestras oraciones, responde a las oraciones y se mueve en respuesta a las oraciones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo enseñó de una manera muy específica. Allí en Mateo 17:20 dice, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros aplicamos nuestra fe en oración, obviamente nosotros empezamos a actuar correctamente delante de Dios. Cuando tú pones tu fe, tu confianza en ese Dios todopoderoso y crees verdaderamente que las cosas van a suceder conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo con una actitud clara de entender que lo que responda a Dios es lo mejor para nosotros, empezaremos a ver cómo los montes se mueven. De hecho, tú ya has sido capaz de mover montes en tu vida. Esas montañas que en algún momento dado se han erigido en tu vida y que de alguna o de otra manera te llevan a tener pues situaciones muy particulares, muy fuertes, pero tú con esa oración de fe, con esa entrega, con esa condición en donde tú estás pidiéndole a Dios que se ejerza su voluntad, ves cómo Dios mueve esas montañas. Dios ha quitado de ti en muchas ocasiones montañas increíblemente gigantes que seguro estoy que tú en tu propia naturaleza, en tu propia convicción, pensabas que nunca se iban a poder mover. Hoy la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo comprendemos cómo Dios ha hecho milagros
milagros en nuestras vidas, en tu vida en particular. Dios ha hecho milagros, Dios ha manifestado de una manera increíble. Y lo único que tenemos que hacer es empezar a reconocer lo que estamos viviendo en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 45, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo la Biblia nos sugiere, ¿verdad?, que Dios empieza a destruir esas fortalezas, empieza a derribar esos montes, esas montañas que de alguna manera eclipsaban o no te permitían ver la gloria de Dios, porque muchas ocasiones nuestro propio pecado nos ponía una venda en los ojos que nos impedía ver cómo Dios está y estaba obrando a favor nuestro, está siempre haciendo lo mejor para nosotros. Muchas ocasiones no lo logramos comprender por nuestra misma naturaleza humana, pero cuando aplicamos la fe, la emuná, nos tiene que llevar a comprender que todo proviene de Dios, que el Eterno así lo quiso, que cuando tú y yo estamos pasando por una prueba es porque el Eterno así lo quiso, Hashem así lo quiso y Él sabe por qué nos somete a ese tipo de pruebas. Seguramente es para que nosotros podamos hacer una rectificación en áreas específicas de nuestra vida y de esa manera ir purificándonos poco a poco, haciendo tikún, poco a poco irnos permitiendo el crecimiento espiritual que necesitamos. La Biblia también nos dice allí en Efesios 6:18 que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y tenemos que estar velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Tú y yo somos santos delante de Dios. Él así nos ha visto y Él así nos ha llamado. No por nuestras muy buenas acciones, no porque nunca fallemos. Si vemos cómo Elías, el mismo Elías, un hombre, como les comento, con una autoridad en el Señor de una manera increíble, él mismo tenía la misma condición de pecar, de tener problemas delante de Dios, pero aún así Dios lo utiliza de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque Dios lo considera santo, así como a ti y como a mí. Por lo tanto, debemos tener bien clara la conciencia del poder de la oración. Cuando tú y yo levantamos plegaria delante de Dios, cuando tú y yo nos inclinamos ante su gloriosa presencia, cuando venimos en una actitud de humildad, reconociendo que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, poniendo a Dios en el primer lugar que corresponde para nuestras vidas, exaltando su nombre, poniendo las cosas en una condición correcta, pues vemos cómo el poder de la oración se desarrolla y se desata de una manera impresionante. Ahora, ¿cómo podemos aprovecharnos de ese poder de la oración? Gracias. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos podemos aprovechar de eso? Bueno, fíjense bien, el poder de la oración no es el resultado de la persona orando. Pongan bien clara esta condición. Por el contrario, el poder de la oración reside en el Dios a quien estamos orando. O sea, no es el poder de la oración por la persona que ora, sino el poder de la oración está en la persona a quien se le ora, a Dios, ¿ok? Entonces, fíjense bien, Juan 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Eterno, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, con el amor y respeto que todos ustedes me merecen, no importa quiénes seamos los que estemos orando, o no importa realmente la pasión que pongamos en la oración. No importa, es más, ni siquiera el propósito de la oración. De hecho, Dios responde a nuestras peticiones siempre y cuando estén de acuerdo a su voluntad.
Así lo dice la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Eterno, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿ok? Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar bien conscientes de aprender, de buscar, de estudiar, de llegar a formalizar nuestra idea clara de cuál es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que establecer lo que hemos estado comentando durante mucho tiempo. Su respuesta no siempre es sí, pero siempre su respuesta va a ser en nuestro mejor interés. Lo vuelvo a repetir. La respuesta que Dios traiga a tu oración, a la oración que nosotros levantemos, no siempre va a ser sí, pero siempre, eso lo tenemos que tener bien claro, siempre va a ser esa respuesta en el mejor de nuestros intereses. Eso es lo que sí nos asegura Dios. Cuando nuestros deseos se alinean con su voluntad, cuando nos hacemos asintóticos, cuando venimos prácticamente a hacer su voluntad, ¿verdad? Pues ahora entendemos en ese momento el por qué Dios contesta de una o de otra manera. Pero si nosotros estamos alejados de la voluntad de Dios, no escuchamos su voz, no oramos conforme a su voluntad, pues por eso no entendemos por qué de repente Dios no contesta. O por qué contesta de la manera en que yo no quería. Por qué no cumple mi capricho, por qué no cumple mi condición. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros alineamos nuestros deseos, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, entenderemos en su momento el por qué y el para qué de su respuesta. Amén. Entonces, cuando oramos apasionadamente y con un propósito respecto a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, pues Dios responde poderosísimamente. Y así es como tú y yo podemos aprovechar del poder de la oración. Nos podemos aprovechar. Miren, no podemos llegar a la oración poderosa usando así como que fórmulas mágicas. No las hay. No, mis amados hermanos. Nosotros no llegamos a situaciones de orar por repetitividad, como se nos fue enseñado antaño, ¿verdad? En la religión tradicional de México, que eran esos rezos repetitivos y que no tenían sentido para nuestras vidas, porque obviamente era un rezo que se creó desde hace muchos, muchos años, que no sabemos ni quién los creó, pero que vienen a generarse así como muy repetitivo, y nada más porque o se oyen bonito o porque riman bonito, y piensan que con ese repetir de palabras va a ser como una fórmula mágica para que Dios escuche nuestras plegarias. No, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios y tenemos que abrirlo en una actitud de humildad, reconociendo que Él es el que escudriña hasta lo íntimo de nuestro corazón y ponerlo en las manos de Dios. Señor, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi deseo, tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que realmente estoy pasando y viviendo. Ahora yo me pongo en tus manos y te ruego, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y la respuesta que Dios te dé, hay que aceptarla con amor, con regocijo, celebrando, celebrando, mis amados hermanos. Muchas veces la respuesta va a ser contraria a lo que esperamos, pero aún así hay que celebrar y sobre todo hay que dar gracias a Dios, aún por la respuesta que no fue favorable según nuestros pensamientos, porque a final de cuentas la respuesta que Dios traiga a nuestra vida siempre va a ser favorable, siempre, siempre, siempre. Amén. Entonces, fíjense bien, la respuesta a nuestras oraciones no depende de la elocuencia de las propias oraciones que hacemos. No depende de cómo nos dirigimos, cómo hablamos, cómo estructuramos nuestras ideas. No. Nosotros no tenemos que usar ciertas palabras o frases para lograr que Dios conteste nuestras oraciones. Ni tenemos que tomar actitudes ni posturas que no nos corresponden. Cada quien tenemos nuestro propio estilo personal de levantar una oración. Ni pretendamos copiar oraciones de otros hermanos o estilos, ¿no?
Hay gente que empieza hasta a cambiar su tono de voz. Oh, poderoso Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús. Mis amados, a Dios no lo vamos a impresionar con ese tipo de actitudes. De hecho, nuestro Señor Jesucristo rechaza abiertamente a aquellos que usan, aquellos que oran usando vanas repeticiones. En el Sermón del Monte, justamente donde se establece propiamente todo nuestro sistema doctrinal, toda la sana doctrina de la Iglesia de Jesucristo, ahí en Mateo 6, versículos 7 y 8, está lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo hagan así. Dice, pues semejantes a ellos, no se hagan pues semejantes a ellos, pues su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Entonces, como vemos, para ya terminar este espacio, la oración es una comunicación con Dios. Así de sencillo. Solamente todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios su ayuda. En el Salmo 107, versículos del 28 al 30, nos recuerda claramente y dice la palabra de Dios, entonces claman a Jehová en su angustia y los libera de sus aflicciones. Clama la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. O sea, hay poder en la oración. Hay poder en la oración, mis amados hermanos. Ahora, ¿por cuáles cosas debemos orar? ¿Por qué es por lo que debemos orar? La ayuda de Dios a través del poder de la oración está disponible para toda clase de pedidos y asuntos. A Dios le interesa absolutamente todo de tu vida. Todo es todo, hasta cómo te atas los cordones de tus zapatos o las agujetas. A Dios le interesa todo y por eso tenemos que orar por todo. Filipenses 4, del versículo 6 al 7, nos dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjense nada más, allí está la clave. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si necesitamos un ejemplo de cómo orar, pues leamos allí en el Sermón del Monte, nuevamente les digo, en Mateo 6, del versículo 9 al 13, y vamos a ver que así como el Señor Jesucristo establece un modelo de oración, no para estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, y con eso piensas que hasta tus pecados te son perdonados, porque así nos enseñaron, ¿se acuerdan? Padre, acúsome, ¿verdad? Llegábamos ahí delante del ser humano, y ese ser humano agarraba y te decía, rézate 3 Padres Nuestros y 7 Aves Marías y ya estuvo. ¿Ah? Esa es tu penitencia y dale, y ya estás libre. No, no, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente. El Padre Nuestro solamente es un modelo de oración. No es una oración para que la repitamos constantemente y le estemos recitando delante de Dios como merolicos. No. Eso es solamente un ejemplo de cómo orar y los tópicos que se deben de tocar en una oración. Por ejemplo, en el Padre Nuestro se nos enseña el primer tópico, la adoración a Dios. Después la confianza a Dios. Después hacer las peticiones. Después hacer la confesión delante de Dios y buscar la protección, pedir la protección de Dios. El sustento, ¿verdad? La provisión y así. Entonces, es por lo que verdaderamente tenemos que orar. Pero hablándole a Dios usando nuestras propias palabras. Porque hoy a lo mejor tú tienes necesidad de sanidad física, o a lo mejor tienes una necesidad económica, o a lo mejor tienes solamente una gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida y lo reconoces en este momento. Entonces, en ese momento tú solamente con tus propias palabras, en tu propia experiencia, en tu propia condición, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, hoy vengo delante de tu presencia
postrándome, humillándome delante de ti para reconocer que tú eres mi Dios. Y hoy pongo mi corazón delante de ti. Y empieza a decirle todo lo que tú necesites decirle. Y con eso, mira, mis amados, la palabra de Dios nos enseña y por eso tenemos que escudriñarla constantemente, leer, estar analizando la palabra, porque esta está llena de relatos que describen el poder de la oración en variadas situaciones. El poder de la oración, por ejemplo, venció enemigos. Lo leemos en el Salmo 6, versículos del 9 y 10. Lo vemos ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 3 al 36. El poder de la oración trajo sanidad. Capítulo 5, versículos 14 y 15, como lo leíamos. Derrota a los demonios, según Marcos 9, 29. Entonces, Dios, a través de la oración, abre ojos, cambia corazones, sana heridas, concede sabiduría, según Santiago 1:5. Entonces, por último, el poder de la oración no debe ser subestimado por nadie pero por nada, ya que se sustenta de la gloria y la fuerza del universo. 4:35 clama: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Así es como Dios actúa, mis amados. Démosle la gloria a Dios, vamos a orar, vamos a levantar nuestras plegarias delante del Eterno, delante de Hashem, delante de ese Dios todopoderoso, del Shaddai, y que se manifieste. ¿verdad? Y yo oro porque Dios le dé la sabiduría a quien nos va a dirigir en las oraciones que vamos a levantar, para que sea una oración conforme al corazón de Dios. Y todos nosotros asegurémonos solamente en esta noche de levantar nuestro altar de adoración, de pedirle a Dios que se establezca, que se entrone en el corazón de cada uno de nosotros, que se entrone en nuestro hogar, que descienda con poder y gloria, y que de esa manera nuestra oración fluya delante de Él conforme hasta como el Espíritu Santo nos ayuda. Recuerden que el Espíritu Santo viene a ser nuestro paracletos, nuestro ayudador, nuestra muleta. Él es el que nos enseña. De hecho, Él también hasta intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos ni siquiera qué decir. En ese momento, amados, solamente rindámonos en la presencia de Dios. Humillémonos delante del Todopoderoso, del gran Shaddai, del gran Yo Soy. Y van a ver cómo Dios empieza a poner sintonía entre nuestros pensamientos, nuestros deseos, en lo que hay en nuestro corazón, con su voluntad. Y entonces, al orar en esa línea, en esa condición, vamos a ver cómo Dios contesta de una manera excepcional. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Este es el comentario del día de hoy.